Buenas tardes, mi nombre es Eiber Pérez Rodríguez, estudiante del programa de Sociología. Siguiendo la guía de actividades, vamos a realizar la entrevista con la señora Lady Tique, que vive aquí en el barrio. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar? Padres, hermanos, pareja estable e hijos, familia extensa, abuelos, tíos, primos, otros familiares. Buenas tardes, mi núcleo familiar está conformado por mis papás, mi esposo y mi hija. ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación? No, ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? ¿En este momento viven o son fallecidos? con mi abuela. ¿Se relacionan con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinas, sobrinos, abuelos, abuelas u otros miembros de su familia política? No, ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué nivel profesional tienen? no, ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar? mi esposo trabaja en el INPE, mi mamá es ama de casa y mi papá es mecánico de motores. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? Es diferente. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas, deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? No, ninguno. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar a otro lado? Sí, yo soy de La Dorada Caldas y ahora me encuentro viviendo en Popayán. ¿Cuáles fueron las razones que la motivaron a migrar desde donde residía antes? A mi esposo le salió traslado y nos vinimos a vivir para acá. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? No, ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, hermanos, tíos, primos, a migrar hacia este lugar? no, ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos ha impactado las relaciones emocionales, afectivas, socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? no, ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar? ¿Cómo son las parejas, por ejemplo, de sus familiares, cómo viven en pareja? bien, En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo o drogadicción. no, ninguna. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco-depresión, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia? ¿Qué impacto han tenido tales padecimientos para relaciones afectivas y emocionales que se presentan entre los diferentes miembros de su núcleo familiar? Ninguna. En su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido tales acciones y eventos para cada uno de los miembros de su núcleo familiar? Ninguna. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato, cercano, de primera, segunda, tercera generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como la prostitución o la delincuencia común? No. Si la respuesta anterior es sí, bueno, esa no. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años
para su núcleo familiar inmediato, se han visto afectados los diferentes subgrupos de sus miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado. No, ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? ¿Qué tipo de mascotas son? sí, tenemos un perro. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? Hay varias opciones. Lo adquirimos para que jugara con nuestros hijos, lo tenemos para que cuide la casa, es un objeto decorativo que es gracioso, es la compañía de mis hijos o de mis papás, lo tenemos como para cazar y para que ayude con las labores de la finca, y eso porque para eso son los animales. Nuestra mascota es un miembro más de la familia, como un hijo, como otro hermanito. Es un miembro más de la familia. Listo, bueno, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias.